Evolución, bienvenidos. Bueno, y queremos hacerles una pregunta. La primera es, ¿les ha pasado que en determinados momentos o casos o situaciones ustedes saben exactamente qué decir, qué responder, pero no lo hacen para evitar no incomodar o simplemente encajar dentro del grupo? O quizás quieras tomar algún tipo de decisión y no logras hacerlo porque prefieres quedarte en silencio y no expresar lo que está dentro de ti. Porque calladitos son más bonitos. Pues bueno, ya está bien, no necesitamos más información, simplemente lo que necesitamos es aprender a aplicar, reconocer todo esto que nos pasa y cómo frenarlo en nuestro día a día. Entonces, yo soy Natalia Patiño. Yo soy Juan David Quintero. Y juntos somos Abrazos de Luz. Muy bien. El programa que tenemos para hoy, para ustedes, es sobre el miedo al rechazo, cómo se comporta como un parásito. Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Antes de comenzar, por favor, recuerden suscribirse al canal, colocar la campanita para que puedan tener el recordatorio, porque vamos a estar subiendo mucho contenido o una serie de programas consecutivos que queremos compartirles y de esta manera les sale el recordatorio para que lo puedan ver. Hoy iniciamos una serie de 5 programas, como decías. Son 5 programas que van a estar dedicados sobre el miedo al rechazo, pero viéndolo súper al detalle. Primero como un parásito, luego cómo es que se hace esa reprogramación mental, cómo es que lo vamos a frenar, luego cómo lo vamos a desprogramar. Entonces son 5 programas con mucho contenido, entonces claro, para que se suscriban, le den like para que no se pierdan absolutamente nada. Esa campanita les recuerde y se den cuenta cuando hemos subido el programa y bueno, que todos podamos aprender y poner en práctica todas estas herramientas y técnicas que nos sirven para mejorar, para ser mejores seres día a día, en evolución, como decimos nosotros. Entonces, bueno, primero vamos a reconocer que el miedo es, más que nada, es una emoción, es una forma de pensamiento. Recuerda que cuando hablamos de forma de pensamiento, es algo que nosotros mismos estamos creando, porque todo lo que pensamos, ya sabemos que conforme se piensa, se pronuncia, se va creando. Entonces, lo primero es que el miedo como tal es una forma de pensamiento. Entonces vamos a ver cómo es que el miedo empieza a alimentarse a través de nosotros, cómo es que empieza a vampirizarnos, alimentarse de nosotros. Y bueno, vamos a identificarlo para saber cómo es que lo vamos a frenar, porque esto no puede seguir así. Esta relación no puede decir, hasta aquí llegamos y ya no quiero más. Exacto. No quiero entregarte más de mi energía. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo empieza el miedo a afectarnos. Exacto. Entonces vamos, digamos, como a identificarlo, a ponerlo en categoría. La primera parte o el primer punto es comprender que el miedo es una forma pensamiento, es un elemental que nosotros mismos creamos. Cada vez que nosotros emitimos un pensamiento cargado con una emoción intensa, en este caso estamos colocando el miedo al rechazo, pues generamos una descarga electromagnética que se ubica en el plano astral. Esta energía no se disipa, digamos que no se difumina, expande, sino que al contrario se aglomera, se acumula y cada vez se va haciendo más densa. Entonces nosotros mismos, al tener esa sensación o esa emoción, como decías ahora, de miedo al rechazo, estamos co-creando a este elemental que inmediatamente se fija en nosotros y coloca el foco. Claro. Entonces, como primera parte, se crea este elemental. ¿Cómo se crea? Pues cuando tenemos de manera continua o repetitiva esta emoción del miedo al rechazo. Cuando decimos que no somos suficientes, cuando no nos sentimos en poder para poder lograr las cosas, ahí estamos dando la apertura. Y se crea de una manera geométrica, una estructura geométrica en el plano sutil. Claro, va adquiriendo forma. Exacto, se van como engranando. Cada vez que tenemos esa emoción, ese sentimiento, pues ahí es donde se va como encajando y va logrando más. Como vemos que los copos de nieve empiezan a juntarse una estructura con otra, hasta que se hacen visibles como lo vemos. Exacto. Y ahí adquiere pseudoconciencia. Es decir, que este elemental que se ha creado, gestado desde nuestra emoción, pues ya va a adquirir una pseudoconciencia. Ya piensa, ya actúa, ya empieza a interactuar con nosotros como si fuera uno más. Y ahí viene el siguiente punto, porque como ya es pseudoconciencia, este elemental, al ser creado, ya no tiene otro pensamiento que subsistir, sobrevivir. Y la forma de hacerlo es a través de nosotros absorbiendo toda esta energía, toda nuestra energía. Como ellos no provienen de la fuente primordial, de la luz, entonces necesitan tomarla de donde la puedan agarrar. Y en este caso viene de nosotros.
Por eso es que empiezan a tomar todo este proceso en que cada vez que tenemos esta emoción de miedo, de esta sensación de no soy suficiente, de no puedo, no tengo, del miedo, pues ahí ellos empiezan como a drenarnos, A ¿no? A drenarnos. absorbernos completamente. Claro, ahí es donde pasamos a ver cómo es que se alimenta de nosotros y es lo que vamos a llamar como vampirismo energético. Entonces, claro, el miedo como tal, el elemental que ya se está formando, cristales, esa geometría que se está juntando, ya a él no le interesa que nosotros nos sanemos, porque él necesita, como bien decías, no hace parte de la fuente, no tiene vida propia, entonces necesita de nosotros para alimentarse. Entonces, a él no le conviene que nosotros nos sanemos. Simplemente lo que empieza a hacer es buscar la forma de alimentarse de nosotros, porque de alguna manera tiene que sobrevivir y como bien decías, es a través nuestro. Coloca todos los escenarios posibles para que nosotros empecemos a ser el proveedor de Exacto, entonces ahora vamos a hablar de los posibles escenarios que él empieza a plantearse entrando a través de nuestro cuerpo mental. Entonces, ¿qué empieza? Empieza a hacer proyecciones mentales, empieza nuestra mente a crear historias, a crear novelas para que uno empiece a imaginarse que le va a ir muy mal. Por ejemplo, hay una entrevista laboral, te preparaste súper bien, todo excelente, tienes la mejor hoja de vida, definitivamente ese trabajo es para mí. Y el elemental va a decir, sí, está muy preparado, pues empecémosle a mandar proyecciones de que todo va a salir mal. Y empieza a decir, automáticamente empezamos a pensar, me va a ir mal, realmente no estoy tan preparado, yo ni me acuerdo qué es lo que hago. Exacto, sí, cumplir las expectativas, cómo mirar en la entrevista, es como todo ese torrencial de ideas que entra en nuestro sistema nervioso, genera esa cantidad de bloqueos. Y ahí somos alimento para él, ¿no? Claro, automáticamente él induce todos esos pensamientos para que empecemos a decir qué mala suerte tenemos. Y él allí empieza a cosechar toda esa sensación, ese malestar que nos da en el estómago, ese sentimiento de sufrimiento que no soy suficiente, que esto no es para mí, que otra vez me van a rechazar. Y él empieza a absorber toda esa energía, así como con pitillo, a tomarse y alimentarse de nosotros. Impresionante. Entonces, luego ya después él ve que se puede alimentar de nosotros, ahí es donde empieza una simbiosis tóxica. Él ya sabe. Es como esa fusión con nosotros, ¿no? Él en ese momento ya sabe que nosotros somos su anfitrión y que él puede empezar a alimentarse de nosotros proyectando imágenes en nuestro campo mental para que nos haga sufrir y él automáticamente nos haga bajar la vibración y empezarnos a absorber toda la energía. Miren lo importante que es el conocimiento. Por eso siempre hemos dicho o aprendimos que el conocimiento nos hará libres. Y comprender que esa emoción del miedo, todo lo que acarrea y que estamos generando de nuestra energía, proveyendo, dando alimento a estos elementales o egregores que tanto daño nos hacen, ¿no? Porque damos nuestra energía. De ahí viene el proceso de cristalización. La cristalización se divide como en dos referentes, son dos paso a paso. El primero es que como ya es constante que nosotros sentimos la emoción del miedo, ya es algo continuo, repetitivo para él, entonces ya sabe que de ahí puede pegarse o de su estrategia para lograr que nosotros le generemos su alimento. Entonces viene la primera parte que se densifica. En la densificación la energía del miedo pasa de ser una nube muy sutil, muy leve, a una mancha densa en nuestra aura. Recuerda que nuestro campo electromagnético, el aura, refleja las emociones que sentimos en el momento, porque no siempre es la misma. Y cuando empezamos a tener esa emoción del miedo constante y reiterada, nuestra aura empieza a colocarse de una manera muy sutil y se pone mucho más densa, más cargada, como más si pesada. tuviéramos una nube negra alrededor nuestro. Exacto, entonces ahí ya empieza la cosa a colocarse diferente, porque ya está tomando más posesión este elemental o este egregor. El siguiente punto es que ya él, a raíz de que ya logra bloquear nuestra aura, bloquea nuestros puntos meridianos y nadis, es decir, todos los puntos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo para funcionar de una manera correcta y balanceada y equilibrada, pues él empieza a posicionarse y a marcar bloqueos dentro de ellos. El primero donde se ubica es en el plexo solar. Recuerden que ese chakra es entre el abdomen, en la parte media entre el esternón y el ombligo, nuestro poder, el del centro, el sol que somos. Entonces bloquea ese poder personal que cada uno de nosotros tenemos. Y luego se posiciona con esta densidad en nuestro chakra cardíaco, en el corazón, digamos que afectando todo nuestro amor propio. Entonces ya ahí empezamos a tener más bloqueos que no nos permiten. Y por último empieza la somatización.
Es decir, empieza a manifestarse en nuestro cuerpo físico. Todo lo que está en la parte emocional, astral, ya se coloca dentro de nuestro cuerpo físico y empiezan como... a enfermarnos. Exacto, a desarrollarse todo ese tipo de enfermedades, a bajar nuestro sistema inmunitario, sistema digestivo con problemas. Cosas de tensiones crónicas que son reiteradas y que no logra, como si hago el tratamiento no mejoro, es porque ya él toma posesión, perdón, y empieza a ubicarse en nuestro sistema físico como tal. Claro, ya él empieza a adaptarse tanto a nuestro cuerpo que empieza físicamente a enfermarnos porque está absorbiendo toda nuestra energía vital, se está alimentando de nosotros y claro, eso empieza a afectarnos. Empieza a hacernos cada vez mucho más débil y ese es el alimento para él. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos, observar las situaciones y decir, bueno, vamos a la raíz, no me quedo simplemente lo superficial de una enfermedad física, sino que identifico que tengo miedos, que están allí como programas inculcados en mi cerebro y empiezo a trabajarlos, ¿no? Lo que queremos compartir acá. Correcto, entonces ahí, como ya lo reconocemos, ya sabemos que está ahí, lo primero que tenemos que hacer es entender que ese miedo no es parte de nosotros. Entonces vamos a romper esa cristalización que está formando y vamos a decir, primero que todo, yo no hago parte del miedo. Yo soy un ser absoluto, soy poderoso y el miedo simplemente está tratando de vivir en mí, pero yo no soy ese miedo. Eso no me representa a mí como persona. Entonces, bueno, vamos a ver qué empezamos a hacer para deshacernos de él, porque esta relación no va a continuar así. Exacto, ya tenemos que empezar a actuar en conciencia, ¿no? Ser más libres y decir, esto no tiene lugar dentro de mí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle, no eres yo, no me corresponde a mí, el miedo es algo que se está creando, que se está manifestando a través de mi pensamiento, pero no le voy a dar valor. Lo siguiente que vamos a hacer es elevar nuestra frecuencia vibracional. Importantísimo. Importantísimo. Aquí les dejo una grafiquita donde se ve que el miedo vibra en una frecuencia muy baja. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a subir un poco más nuestra frecuencia vibracional para que cuando el miedo nos busque en ese piso de frecuencia baja, no nos encuentre. No nos va a encontrar, somos invisibles, nos volvimos invisibles para él, estamos un piso, unos pisos más arriba. Cuando subimos esta frecuencia vibratoria, que hay una cantidad de maneras de hacerlo, inclusive tenemos videos que hemos explicado mucho sobre ello, con decretos, con música, con meditación, bueno, hay muchas herramientas, ya no estamos dentro de su campo de observación y no nos puede afectar. No nos encuentra. Y lo siguiente que tenemos que hacer es recuperar toda esa energía que absorbió de nosotros, porque esa energía nos pertenece. Ese cansancio, esa fatiga, esa emoción ahí represada, es energía vital nuestra, pero lo que tenemos que hacer es transmutarla, porque esa energía estaba en rechazo, en tristeza, en melancolía, entonces la vamos a transmutar en amor, recuperamos toda esa energía para nuestro chakra cardíaco, como nos explicabas, y para nuestro plexo solar, y ahí estamos siendo nuevamente soberanos de nosotros. Ser más conscientes, y ahí ya tomamos el comando de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, y empezamos a vivir mucho mejor, a ser más libres, a ser más en armonía, en que podamos dar un paso más adelante. Hagamos un pequeño ejercicio corto para que podamos poner en práctica. Esto lo podemos hacer en cualquier momento del día y lo vamos como empleando para reconocer que tenemos el miedo y que tenemos la capacidad completa de erradicarlo, ¿no? de dejarlo fuera del foco de nosotros. Los invito a que respiremos profundo. Si quieres cierrar los ojos, como se sientan más a gusto y mucho más cómodos. Inhalamos por la nariz, sostenemos el aire unos 4 segundos y luego exhalamos. Y luego, en la siguiente inhalación, cada uno de nosotros va a observar una figura. Puede ser esta densidad que mencionamos, la forma como queramos representar el miedo al rechazo. Y allí lo ubicamos en nuestro plexo solar, acá en nuestro abdomen alto. Y en ese momento, cuando lo tenemos, digamos, ubicado, y en completa paz y armonía pronunciamos: te reconozco. Te reconozco. Te quito el poder de alimentarte de mí. Te quito el poder de alimentarte de mí. Y te transmuto en conciencia. Y te transmuto en conciencia. Y así es. Respiramos, soltamos, confiamos. Porque cuando tenemos esa confianza y seguridad, se da. Es un hecho. Recuerden, muchachos, perdón la forma de expresarme, pero recuerden siempre
que nosotros somos co-creadores. Lo que decimos con nuestras palabras y está en coherencia con nosotros, se da. Entonces, lo que tú me explicabas o tocábamos antes de cámaras es la forma de pensamiento, palabra y la acción de decirlo tiene totalmente, es eficaz, ¿no? Es eficaz. Tiene una eficacia muy, muy alta. Si solamente lo hacemos con el pensamiento, funciona, pero llega como un 60, no llega a lo que necesitamos. Sí. Bueno, entonces ahora ya lo reconocemos, ya sabemos exactamente cómo es, cómo empezar a frenarlo en esos momentos que llegan. Ahora vamos a hablar de dos situaciones prácticas, reales, que nos suceden, nos pasan a nosotros, les pasan a ustedes, todos los hemos vivido, de cómo es que llega este miedo al rechazo, cómo es que llega este elemental y nos parasita. Entonces, el primer ejemplo lo titulamos como el vampirismo de la aprobación en las redes sociales, muy a propósito de las redes sociales, además. Sí. Entonces, y lo sucede a todo mundo. Sí, entonces tenemos una foto súper linda, nos tomamos una foto divina o tenemos un pensamiento y la subimos a una red social. La queremos compartir porque nos pareció divina. Entonces esperamos un momento y pasan 5 minutos y ni un solo like, ni una sola reacción, ni un comentario, no hay nada de respuestas. Entonces automáticamente viene el elemental, el parásito a decir: es que se están burlando de la foto que acabaste de subir, es que no les importas, es que eres invisible para el mundo, baje eso porque eso es una tontería. Entonces, claro, automáticamente bajamos la vibración, estábamos felices por nuestra foto, qué foto tan linda, pero ya es la peor foto del mundo, a mí cómo se me ocurrió subir eso, y empieza a generarse esa fatiga en el estómago, plexo solar. Exacto. Y empieza esa tristeza también en nuestro corazón, esa presión que sentimos, sí. Esa tristeza, esa melancolía. Entonces automáticamente, ¿qué somos? Festín para el parásito. ¿Qué empieza a hacer? Alimentarse de nuestra frustración. Absorber toda esa energía que generamos, ese dolor, esa frustración, donde no nos colocamos valor a nosotros mismos, y en bandeja de plata se lo hemos colocado. Sí. Otro ejercicio, otro ejemplo real de lo que podemos suceder, lo colocamos como el muro del silencio. Y es cuando tenemos esa idea o una conclusión para poder compartirla en un referente familiar, inclusive hasta laboral o académico, en cualquier escenario, y queremos compartirla. Pero mejor decimos no, mejor me quedo callado porque se pueden burlar de mí, o no les interesa mi opinión, o de pronto no aporta lo suficiente, o no soy suficiente y necesario para esto. Y colocamos ese muro del silencio, esa barrera, y la colocamos acá en nuestro chakra garganta. Ahí ya quedamos, ya el elemental se puso atento y dijo: acá hay algo para mí. Viene todo ese torrencial donde nos dice: tú no eres valioso, no eres suficiente. No eres suficiente. Y el silencio se convierte en seguridad. Qué duro, qué fuerte, sí, pero es una realidad. Si se queda callado, es más seguro y tiene más posibilidades de sobrevivir que si habla. Exacto, entonces ahí comienza, nuestra alma se fragmenta, digamos, vuelve a pedacitos, porque al no poder expresar aquello que viene de nuestra mente, porque como somos co-creadores, claro, entonces al final estamos impactando en que no podemos manifestar o no tenemos la capacidad para manifestar las realidades. Y ahí ya nuevamente somos bandeja de plata para este tipo de elementales que se alimentan. Al final, como decíamos, el parásito no quiere que nos sanemos. Él no quiere que nos sanemos porque él quiere que sigamos pensando que no somos suficientes y que no somos, primero que no tenemos el suficiente valor y que somos invisibles para continuar así. Pero entonces, cuando caigamos en esto, ¿qué hacemos? Las afirmaciones son importantes. Recuerden que podemos co-crear con esto. Hagamos una. Coloquemos en ejemplo una bien importante. Nuevamente respiramos, estamos en el centro y le manifestamos o declaramos, y cuando sintamos el miedo que se coloca delante de nosotros, pronunciamos: este no soy yo. Este no soy yo. Es el elemental buscando comida. Es el elemental buscando comida. Yo soy soberano. Yo soy soberana. Y no le entrego mi energía. Y no le entrego mi energía. Es una forma clara y concreta, y así es, en el que decimos: yo tengo el poder, tomo el control de mi vida, y el momento que siento ese miedo, esa frustración, ese rechazo ante una situación, pues automáticamente actuar y decir: hey, yo soy soberano, no voy a hacer comida para ti. Y ya lo hemos hecho práctico, y funciona. Es decir, nosotros, porque somos exactamente igual a ustedes,
Tal cual, a nosotros nos pasa y decimos, un momentico, hoy no se van a alimentar de mí, Exacto. hoy no se va a alimentar de mí porque yo soy soberano de mí y ese pensamiento no me corresponde. Y como esto, hay muchísimas más herramientas que hemos preparado, hemos recopilado, hemos probado por nosotros mismos y son técnicas que les vamos a compartir cuando realicemos la masterclass que hemos preparado, que más o menos va a ser durante 3 horas, pero previo a ello vamos a trabajarlo con ustedes para que tengan como esas pinceladas y esos conocimientos base para identificar y comprender lo que es el miedo al rechazo. Sí, porque realmente a nosotros lo que nos interesa es que tengan muchísimas herramientas. Si ustedes no pueden hacer la masterclass, les aseguro que no pasa nada porque durante estos 5 programas que vamos a hacer, nos encargamos de que no solamente quedara como la explicación, sino también qué hacer, cómo frenarlo, cómo retenerlo, porque recuerden que si ustedes sanan, yo sano. Exacto. Y si muchos sanamos, nuestro entorno empieza a ser completamente diferente y eso es lo que nosotros queremos, que nuestro Marcar la entorno diferencia. sea diferente. Pero si pueden hacer la masterclass, genial. Bienvenidos, sí. Ahí sí. Allí lo más importante es que vamos a aprender a desprogramar el miedo. Exacto. A tomar ese programa que está allí, ese elemental que se generó desde que somos pequeños, porque esto viene de muchísimo tiempo atrás, y a desprogramarlo y a colocar nueva información dentro de nosotros, logrando la libertad que necesitamos, Sí. Un nuevo estado de conciencia. Muy bien, y ya para terminar, entonces les vamos a dejar pequeños tips que pueden hacer en el día a día, estén donde estén, para frenar este tipo de sugestiones que aparecen en la mente, que aparecen todos los días, a toda hora. Exacto. Entonces, la primera es que vamos a tener en cuenta la regla de los 5 segundos. Muy bien. Es en el momento en que nosotros estamos sintiendo el miedo, más puntualmente el pensamiento de que estamos actuando bajo el miedo y a los 5 segundos inmediatos reaccionamos Sí. y decimos no tomo el mando y no me permito que esto llegue a mi sistema nervioso porque si no lo voy a alimentar. O sea, es detener el pensamiento, pararlo, frenarlo, no alimentarlo. Voy a la esquina, tengo miedo a cruzar, no cruzo, no. Tomo la decisión y lo cambio. Perfecto. Algo que también podemos hacer si estamos en casa es coger agua fría con sal, ojalá sal marina, que es la más pura, la más limpia y eso elimina absolutamente todo, y se lava las manos. O en la ducha si se sienten muy cargados, que esos pensamientos los una y otra vez, que esto pasa muchísimo, aquí en la parte de atrás de la nuca se ponen el agua fría con la sal y eso lo que hace es que rompe la barrera electromagnética de las larvas que inducen esos pensamientos, esa nebulosa que se forma en nuestra aura, entonces la ayuda a romper. Es un detox, es una limpieza del campo electromagnético de todas esas larvas que vamos recibiendo. O sea, lo podemos hacer en cualquier lugar, 5 segundos, lavarnos y colocarnos la sal. Y el otro tips que es muy importante es la observación sin juicio. Es decir, en el momento que si ya caemos en el miedo, Sí, ya. entregamos la energía, ya dije, la embarré, sucedió, pues no nos culpemos, sintamos paz. Y en el momento en que nosotros entendemos que la culpa es el postre principal de este elemental, pues ya decimos, pues no, me distraje, lo digo, lo expreso, lo siento, me distraje, pero ahora retomo el mando de mi ser, de mi coherencia, y no permito que se robe mi energía. Perfecto. Entonces, ahí está. Perfecto, entonces ahí les dejamos esos tipsitos. Bueno, hasta aquí dejamos esta clase. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí les dimos, digamos que el extintor como para empezar a apagar el fuego cuando se está encendiendo, pero en la masterclass sí les vamos a dar el cuerpo de bomberos completo. Eso va a ser una El parrilla búnker completa. para que no los encuentren de ninguna parte, de ninguna Exacto. manera. Para que todos empecemos este proceso maravilloso de Sí, sanarnos. y bueno, el próximo programa lo vamos a dedicar a la ecuación de la armonía y el espejo de la realidad, que es la ley de la resonancia magnética. Este es el que vamos a desarrollar en la próxima clase, también muy interesante. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo programa. Gracias por estar acá. Abrazos de luz.